Arrancamos la tutoría colectiva. Esta en realidad va a ser la última tutoría colectiva de la unidad 1. Pensar que este módulo tiene mucho contenido y vamos a ir bastante deprisa. Lo que podamos ir facilitando las tutorías colectivas, pues estupendo, y el resto, pues tenéis que entrar vosotros un poco a coger la iniciativa y a coger ritmo, porque, bueno, como os contaba, es un módulo con bastante contenido y tenéis que dedicarle bastante tiempo y va a ir bastante deprisa. Vale, pues la tutoría de hoy va a intentar cubrir el resto de la unidad. Y acordaros que ya partimos de que tenemos el entorno preparado, partimos de que sabemos crear proyectos en NetBeans y empezamos a introducir cierta sintaxis, ciertas construcciones en un principio muy simples que luego se irán complicando. Hablamos de PHP y decíamos, quizá una de las ideas importantes de la tutoría anterior es que PHP no es fuertemente tipado, en el sentido en que las variables no tienen por qué ser declaradas de un tipo concreto, como ocurre en Java. Entonces, podemos utilizar variables, introducirlas directamente en nuestro código sin falta de especificar el tipo de la variable, y podemos utilizarlas almacenando valores en principio de cualquier tipo, de cualquier clase. Decíamos que había unos tipos. PHP trabaja y es consciente de que los valores son de distintos tipos, y podíamos identificar estos tipos que tenéis aquí en pantalla: el booleano, entero, real, cadena, y un tipo especial que es null, que solo tiene un valor, que es el valor nulo. Entonces, partimos de estos tipos de datos simples, para empezar. Luego veremos que hay tipos de datos compuestos un poquito más complejos, pero podemos partir de estos tipos de datos simples. Pero recordad, dentro de que hay cierta conciencia de que los valores son de distintos tipos, las variables no tienen por qué declararse de un tipo concreto. Y os decía incluso que esto va un poco más allá. Incluso las variables pueden almacenar valores de un tipo en un momento dado de la ejecución y posteriormente ser asignados valores de otros tipos, ¿vale? Y PHP no se queja, esto se puede hacer en PHP. Vale, pues estos son los tipos de datos que vamos a encontrarnos en PHP, tipos de datos simples. Luego tendríamos los arrays y tendríamos los objetos como tipos de datos compuestos, pero en principio, para empezar con lo más sencillo, podemos un poco centrar nuestra atención en el manejo de valores de estos tipos. Entonces, bueno, aquí tenéis unos poquitos ejemplos de asignaciones de valores a variables, y utilizamos el var_dump. También lo introducimos en la sesión anterior. var_dump lo que hace es mostrar en la página que se genera cuando se ejecuta el script, mostrar el tipo y el valor, ¿vale? En este caso, de la variable que le paso como parámetro de entrada, ¿vale? Si le pasara una expresión, evaluaría esa expresión y mostraría el tipo y el valor del resultado de la evaluación de esa expresión. Si le paso un literal, pues sería ese mismo literal. Si le paso una constante, sería el valor de la constante. En este caso le paso variables, pues el valor de la variable. Vale, entonces tenéis aquí más o menos, como os decía el otro día, siempre sacaros NetBeans, ejecutar código, ver cómo funciona, jugar un poquito con él. Pero básicamente esto que os viene aquí en comentarios es lo que finalmente os va a mostrar en pantalla cuando ejecutéis este script. Os va a mostrar el resultado de estos var_dumps. Vale. ¿Qué podemos hacer con los tipos? Bueno, pues lo normal es que utilicemos operadores para operar con los valores de estos tipos. Pues tendremos en la sección posterior, tendremos una sección dedicada a los operadores, pero básicamente las variables almacenarán valores. Las variables serán esas cajitas en las que podemos introducir valores, y posteriormente podremos componer fórmulas o expresiones utilizando los valores que están almacenados en las variables. ¿Vale? Esto bastante simple, bastante usual dentro de los lenguajes de programación.
Tenemos funciones de utilidad muy interesantes por si en nuestros programas queremos detectar cuál es el tipo de ciertos valores, saber que tenemos este tipo de funciones. Son funciones booleanas, predicados, que les pasamos una expresión, le pasamos, en este caso, posiblemente una variable, y él nos va a decir si el contenido de esa variable es de tipo booleano o es decimal, incluso si es numérico, si es una cadena, si es un array o un objeto. ¿Vale? Sepáis que existe este tipo de recurso para comprobar, asociado con los tipos de datos, para comprobar si el valor que le pasamos como parámetro tiene ese tipo o no. Preguntarme, cuando tengáis alguna duda, o entráis directamente por voz o me mandáis una pregunta al chat. ¿eh? Quiero que esto sea interactivo. De hecho, voy a intentar que sea muy interactivo. Vamos a intentar que podamos hacer ejercicios online y demás. O sea que vamos a intentar estar todos muy participativos dentro de la tutoría. Vale. ¿Qué ocurre? Bueno, los valores, dentro de que tienen tipo, PHP muchas veces necesita que esos tipos varíen, porque imaginaros que en un momento dado necesito sumar el valor que viene en una cadena como esta cadena que tenéis aquí, int 2, 3, esto es una cadena, veis las comillas simples, y quiero sumarlo con un entero, con el entero 23, ¿vale? Esto, como os fijáis, son de tipos distintos. Uno es tipo entero, otro es tipo cadena, que tiene las comillas simples. Decía que PHP es muy tolerante a fallos, intenta no generar fallos nunca. Entonces pone todo lo que está en su mano para evitar lanzarte un error, oye, que me estás pasando una cadena en vez de un número y entonces yo no lo puedo sumar, ¿no? En ese aspecto PHP intenta ser lo más expeditivo, intenta ser lo más imaginativo para evitar la generación de fallos. Entonces, ¿qué va a hacer PHP? Bueno, pues PHP, si lo intento sumar, va a intentar convertir la cadena a un número. Sabe que la suma es un operador que necesita números. Estoy pasando una cadena y él va a hacer todo lo posible para que esa suma tenga éxito. Y en este caso lo que va a hacer es intentar pasar automáticamente y de manera implícita, sin que yo se lo pida, a intentar convertir esa cadena 23 al número 23. Como son dígitos, una cadena de dígitos, a él le parece una conversión aceptable, y te lo transforma. Y la suma tendría éxito y me daría 46. ¿Vale? Entonces, pensar que PHP juega con todo este tipo de recursos y conviene saber qué operativa tiene, cómo en realidad hace todo este tipo de conversiones. Estas conversiones normalmente se llaman casting, ¿vale? Y las puedo hacer yo forzadas. Dentro de mi código puedo yo utilizar, poner simplemente estas palabras delante de las variables, paréntesis int o paréntesis integer, paréntesis bool, y lo que hará es forzar el cambio de dato de lo que viene después en el código, ¿vale? Int y luego la variable, pues si en la variable hay un valor booleano, pues como le he puesto ese paréntesis int delante, ese valor se va a transformar a lo que PHP entiende que el valor false tiene que valer cuando es convertido a entero. ¿Vale? Os adelanto, es el 0. ¿Vale? El false lo convierte al entero 0, true lo convierte al entero 1. ¿Vale? Entonces, estos cambios que a veces los forzamos nosotros porque nos interesa tener el control y saber que queremos realizar ese cambio de tipos, y a veces los hace directamente PHP para que sus operadores no se encuentren con problemas, conviene conocerlos, ¿vale? Esas conversiones conviene conocerlas. Entonces os dejo aquí 4 enlaces, donde os explica en el manual cómo se convierte valores a un tipo concreto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estas son las conversiones a booleano. Si tengo un 0 o un menos 0, lo convertiría a falso, ¿vale? Todas estas conversiones de distintos tipos de valores, del decimal 0.0, de la cadena vacía, del string 0, todas estas posibilidades de valores, cuando se convierten a booleano, pasarían a tomar el valor false. El resto de valores que se pueden encontrar y que yo quiera convertir a booleano, lo pasa al valor true.
¿Vale? Así que veis cómo él tiene reglas para poder hacer ese tipo de conversiones. Pero como digo, conviene saberlas, porque a veces si no el código te puede sorprender, ¿no? ¿De dónde has sacado esta información? Y básicamente son cosas que te pueden sorprender. Entonces, ¿dónde estaba? Vamos a jugar un poquito con esto, ¿vale? Vamos a jugar un poquito con esto. Entonces, he preparado un pequeño ejercicio. Si entráis en el aula virtual, ¿estáis todos en el aula virtual? Vale, pues vais a ver que se va a visualizar un nuevo foro, que tenéis aquí el foro didáctico, ¿vale? Si entráis en el foro didáctico, he dejado aquí como unas poquitas entradas, unos poquitos posts en este foro, en la que podéis responder a la pregunta que yo he colgado, intentando dar respuesta al contenido de la entrada. ¿Qué es lo que os estoy pidiendo en esta primera entrada? Bueno, pues muy sencillo. Lo que os estoy pidiendo es que imaginéis, no hace falta ni que lo tengáis muy claro, ¿vale? Ya vamos a corregirlo con la información correcta y eso posiblemente alguno de los valores os resulte un poquito chocante. La mayoría no, yo creo que la mayoría de las conversiones son bastante intuitivas. Lo que quiero es que hagáis el ejercicio de decir, bueno, la cadena false, si la quiero transformar a booleano, ¿qué valor me daría PHP? ¿Vale? La cadena 0, con un dígito 0, si ya fuera porque yo quiero convertirlo a booleano, porque luego quiero utilizarlo como un valor booleano, o porque PHP necesita hacer una operación lógica. Imagínate que él en un momento dado se encuentra con este valor almacenado en una variable y yo estoy haciendo esa variable or otra variable, ¿vale? Entonces él dirá, madre mía, necesito hacer un OR lógico con una variable que tiene una cadena de este tipo, ¿vale? No tiene un valor booleano. ¿Qué hago? Si tuviera que él transformarla a booleano para poder realizar el OR lógico, ¿a qué valor pensáis? ¿A qué valor booleano pensáis que se convertiría, ¿no? Entonces, hacerme simplemente poner 2 puntos y el valor, ¿vale? 2 puntos y el valor. 2 puntos, si es a true o false. Pensar que lo que estáis haciendo es convirtiendo esto a un valor booleano. Los valores booleanos son 2, nada más, true o false. O sea que esta operación solo puede devolver o true o false. Entonces, simplemente respondéis 2 puntitos y ahí ponéis aquí. Pues esto yo creo, una cadena que pone false dentro, pues yo creo que lo va a transformar a true. Pues vale, pues me lo escribes. ¿Vale? Y luego lo corregimos. Os voy a dar, son unas cuantas, ¿vale? Porque están todas las conversiones, a booleano, entero, a float. Como digo, si os da tiempo a revisar lo que dice el manual para afinar alguna, pues perfecto. Si no, lo hacéis un poco de manera intuitiva lo que pensáis que puede dar. Nos vamos a dar, vamos a darnos, ¿qué? 10 minutitos, ¿vale? Voy a editaros aquí un timer y nos vamos a dar, ¿alguna duda con la tarea que os pido? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, No, creo que no. vale, pues de todas maneras, si tenéis alguna duda durante la tarea, encendéis el micrófono y me la preguntáis, ¿vale? Entonces, voy a lanzar el timer, 10 minutitos, poneros con ello. A ver.
Cuando lo tengáis, directamente lo enviáis como una respuesta al foro. Em, en principio, este foro está diseñado de tal manera que vosotros podéis enviar respuestas y solo veis las de los compañeros una vez que enviáis la vuestra, ¿vale? O sea que cuando enviáis la vuestra vais a tener también visibilidad de las respuestas de los compañeros, cosa que está bien también, lo podéis comparar. No os preocupéis, ¿eh? Si lo tenéis bien o mal, es solamente para ver qué intuición os da, los cambios de valores a distintos tipos, y a ver si coincide con la que aplica PHP. Hay que decir de todo lo que viene Ujú. si es true o false, ¿no? Bueno, en De todo realidad, lo... la primera parte son conversiones a booleano. Ves que pone bool delante, ¿no? Entonces, cuando pones este prefijo con paréntesis, bool, cierras paréntesis y pones un valor después, eso lo que va a hacer PHP es convertir ese valor de la manera que él lo entiende, convertirlo a un valor booleano. Y esas son las primeras 12 o así. Luego vienen otras cuantas que lo que viene como prefijo es int. Entonces, ahora tienes que pensar de otra manera. Ahora, cuando pones int de true, tienes que pensar cómo PHP va a cambiar el valor booleano true a un entero. ¿Qué entero te va a devolver cuando quiera convertir el valor booleano true a entero? ¿Te explico? Ah, Me vale. explico. Entonces, hay como Ah, que- secciones, está bool, luego int, luego float y luego string, ¿no? Y tú tienes en cada sección, tienes que pensar y decir, bueno, pues ahora lo que quiero obtener es una cadena. ¿Cómo voy a obtener una cadena de true? ¿Se puede obtener una cadena del valor booleano true? ¿Y qué cadena sería? Pero cuando pones int, Sí, lo que sea, tienes que poner el valor que te va a dar de eso lo es, que hayas esa puesto, ¿no? conversión, esa conversión. Eso siempre va a ser un int. El valor que te va a dar siempre va a ser un int, porque lo que está haciendo es convirtiendo el valor que está después del int a int. Entonces, tú sabes que lo que vas a obtener siempre va a ser un int, porque estás Ujú. justamente transformando un valor que no es entero a un valor entero. Ahí está el Vale. juego. Eh, eh, ¿Qué me va a devolver cuando yo le dé una cadena vacía? ¿Qué entero me va a devolver? ¿Qué entero así intuitivamente piensas que te devuelve si él tiene que convertir una cadena vacía a un entero? ¿El entero 50? ¿El entero cero? ¿No? ¿Sí? Sí.
Vale, un par de minutitos más y lo corregimos. ¿Cómo vais? ¿Lo tenéis ya más o menos? Bueno, acabo de terminar los int. Creo que queda Lo sé. bastante, me Bueno, parece. no te preocupes, lo vamos a corregir. Lo vamos Yo a... creo que casi. Seguro, son bastantes, o sea que tampoco os agobiéis, ¿vale? Vamos a corregirlos y con los primeros ya os vais a hacer un poquito una idea y luego poco a poco los otros más o menos coges una intuición, luego más o menos se van repitiendo, ¿vale? O sea que, bueno, vais a tener la solución de todas maneras, la subiré también al mismo foro, así que la podéis luego ver con calma. Vamos a empezar con los booleanos. Dices bool de false. Esta es un poco tricky, ¿no? Dices, hostia, es la cadena false, pues a lo mejor me lo convierte al valor booleano false, ¿no? Porque reconoce de alguna manera el literal cadena que representa el valor false. Pues no. Para él es una cadena como otra cualquiera y en este caso no es una cadena vacía, así que él te devuelve true, ¿no? Como valor booleano. ¿Vale? El primer quizá un poco chocante. Bool de 0 también es false, ¿vale? No es la cadena vacía. Pero en principio, perdón, bool de 0 es falso, o sea que sí que lo considera como un valor falso. ¿Sí? Así como el valor false no lo considera como un valor falso, lo considera como un valor true, el 0 sí que, siendo cadena, lo considera como un valor falso. El 0 Aunque, entero aunque también lo vaya, considera. Dime, aunque sí. vaya entre comillas. Aunque vaya entre comillas. Él reconoce esa cadena, que es un 0, reconoce el 0 dentro de la cadena, y dice, bueno, esto posiblemente corresponda quien quiera hacer la operación con un 0 cadena quiere que lo interprete como false. Esa es su interpretación, ¿vale? Y tenemos que conocerla porque es lo que va a aplicar si en el caso en que se encuentre que tenga que hacer esa conversión para aplicar una operación lógica, por ejemplo. ¿Vale? O sea que el 0, para él, la cadena 0, si lo ves en el manual, lo vimos antes aquí en el manual, si tenemos por aquí abierto o no, decíamos conversión, a ver si tengo alguno más aquí abierto. Cerré. Sobre otra conversión booleano PHP. Conversión. Este. Booleanos, introducción. Ahora este el enlace. Déjame ver si encuentro. Lo digo para enseñaros también. Aquí está. Tengo un poquito de lío con las ventanas. Aquí en el curso teníamos en el material. Aquí arriba. Tenemos una serie de enlaces, ¿no? Al manual. En la unidad de los
tipos. Y aquí te vienen un poco las reglas, ¿no? En el mismo manual te vienen las reglas que se aplican. Entonces están en las reglas, ¿no? Entonces dice, el valor string vacío y el valor string 0 se convierten al valor booleano falso. Vale, como digo, algunas te parecen más lógicas, otras un poquito menos. Pero básicamente conviene un poco familiarizarse con las maneras en las que funciona. Vale. Seguimos, así cosas que nos pueden... El bool 0 decíamos que false, ¿no? El valor 0, no la cadena 0, sino el entero 0 también falso. El entero 1 y cualquier otro entero true, ¿vale? O sea que todos los enteros menos el 0 y el 0.0 en decimal, que son false, el resto son true. Cadena vacía, false. Fíjate en esta cadena, ¿no? Tiene un carácter espacio en blanco. Bueno, pues ya lo hace que esa cadena se transforme a true, ¿vale? No es la cadena vacía, tiene un carácter, que es el espacio en blanco. Esto, el cero binario, es el 0, él hace la traducción al 0, que se está expresado con la notación binaria, y lo convierte a falso. El 1 binario a true, como ocurre con todos los enteros que no son 0. 0.0 es falso, 1.0 ya es true, y el valor null, que es este valor especial con el que podemos resetear una variable, o el valor que tiene una variable cuando no se le ha asignado ningún valor, también es falso. ¿Cómo lo veis? ¿Tiene sentido? Algunos sí, otros menos, ¿no? Vamos a la conversión de entero. Si él quiere transformar el valor booleano true a entero, te devuelve un 1. ¿Vale? Esa es la manera que tiene de... Y esto es interesante, ¿no? Porque al final, bueno, podemos incluso jugar con valores booleanos, convirtiéndolo luego a valores aritméticos y integrándolo en una expresión que pueda hacer uso de esos valores. Os estando quizá dando alguna pista para la sección 9 de la tarea de la unidad. Tengo falso a 0, la cadena 1, 2, 3 la convierte al entero 1, 2, 3, ¿vale? Eso, bastante previsible, que si tengo cadenas con dígitos, me lo convierta al mismo número que representa esa cadena. Si también tengo una cadena, en este caso tiene un punto decimal, pues obviamente como quiero entero, pues me quita la parte decimal y me deja el entero. Pero esto va más allá. Si empieza por enteros, por dígitos, aunque tenga letras, él intenta hacer todo lo que puede y me dice, bueno, he podido convertir hasta aquí. La H ya no te la puedo convertir. Pero sí que convierte lo que puede de los primeros dígitos de la cadena. Y si empieza por ya un carácter, ya no puede devolverte ningún entero, digamos, proveniente de la cadena que le pasas, pero te devuelve un 0. También intenta hacer todo lo que puede y en vez de darte un error, por lo menos te da un 0. Cadena vacía, 0. 0,001, decíamos 0. ¿Vale? Porque es un entero. Y null, también el 0. ¿Vale? Conversiones que hace PHP para poder adecuar un poco los valores a las operaciones que tiene entre manos. Vamos con los float. Muchos parecidos a los enteros, true, false, al decimal 1 y 0. 1, 2, 3, pues también al float 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, en este caso ya te da el valor decimal. Antes aquí te truncaba la parte decimal porque querías obtener un entero. Aquí ya estás transformándolo a un decimal y te da también la parte decimal. Lo mismo ocurre con el 1, 2, 3 sola, te da el 1, 2, 3. Si empieza por carácter ya tiene un problema y te da simplemente el 0. Cadena vacía 0. Algo en hexadecimal, pues también te lo da en términos flotantes, en decimal, 162. 0,001, bien, flotante 0,0001 con la parte decimal. Y también null, pues te lo devuelve a 0, ¿vale? Te daría el float de 0 o el valor null te lo transforma al valor 0, como también parece bastante lógico, ¿no? Que un null si te lo tiene que transformar en un número decimal que te devuelva al 0. Vamos a la conversión de cadena. Importante también, true. Veíamos que con entero me devolvía el entero 1. Bueno, pues en cadena me devuelve la cadena 1, con el dígito 1. False, sin embargo, no me devuelve la cadena 0, me devuelve la cadena vacía. ¿Vale? Si quisiera transformar el valor booleano false a cadena, me devuelve la cadena vacía. Si yo quiero que me transforme el string
quiero que me transforme a string el entero 0, me da la cadena 0. 0, 1, 2, esto recordar que era octal, pues me devuelve una cadena con el valor decimal. 0.23, un valor decimal, pues me devuelve la cadena que incluye también la parte decimal. 0.0 me devuelve la cadena 0, no la cadena 0.0, me devuelve simplemente la cadena 0. Y nulo me devuelve la cadena vacía. ¿Sí? Estos son conversiones que se hacen de manera automática o bien forzada si es que yo pongo este prefijo delante del valor. Pensad que aquí lo pongo delante de los literales. Podría ponerlo delante de una variable. ¿Vale? Y lo que va a hacer es ese valor que está almacenado, pues cambiarle el tipo y poner el nuevo valor fruto de la transformación del valor antiguo al nuevo tipo. ¿Vale? Pensad que las variables no tienen problema, tú puedes cambiarles los tipos de los valores que almacenan en ese momento. Así que le cambiaríamos el tipo y el valor asociado a almacenado en la variable. Es un poco aprendérselo de memoria, ¿no? Muchos de Sí, ellos. ¿no te ha parecido intuitivo suficiente como para confiar en tu intuición? A algunos, Mucho. pero otros me ha sorprendido, la verdad. Algunos sorprenden, sí. Sí. Bueno, yo no creo que haga falta aprendérselos de memoria, a no ser que tu código tenga problemas de diseño y estés operando con valores. Por ejemplo, muy a menudo la gente lee los valores que llegan de un formulario y en PHP llegan como cadenas, siempre como cadenas. Y luego quiero operar con ellos, pues pensando que son booleanos o pensando que son enteros y los suma, y, ¿sabes? O sea, puede ocurrir. Si no tienes cuidado y no tienes cierta disciplina en manejar y manipular los tipos de tus valores, puede ser que te veas en situaciones en las que estés sumando cadenas o estés haciendo operaciones booleanas con valores también en cadena, y puede ser que todo esto lleve a que tu código tenga cierta fragilidad. Y sobre todo si no sabes cuáles son las conversiones y tienes seguridad en las conversiones que hace PHP, puedes llevarte alguna sorpresa con el código. ¿Vale? O sea que lo suyo es, bueno, pues trabajar los tipos y si los lees del formulario y vienen como cadenas, pues manipularlos un poquito porque luego vas a hacer ciertas operaciones que en realidad requieren tipos distintos a cadena. Sí, ¿Vale? sí, Entonces, que hay que ¿Mm? tenerlo presente siempre. Hay que tenerlo presente, efectivamente. Hay que tenerlo presente porque te puedes llevar alguna sorpresa. Y bueno, siempre pues depuras, ves normalmente con la depuración llegas a la conclusión de que en esa parte es donde se te está haciendo el raro y la operación no está funcionando bien. Y una cosa muy común, por ejemplo, que estés comparando dos cadenas pensando que la estás comparando con la comparación numérica y como son cadenas, en realidad estás comparando caracteres. Entonces, pues a lo mejor te da la sorpresa que 25 es menor que 3, porque él compararía el 2 de 25 y el 3 y vería que 2 es menor que 3, con lo cual ya te daría que la cadena 25 es menor que la cadena 3 y te llevarías una sorpresa, ¿no? en esos temas. Es que sí, hay que tener un poquito de cuidado. Vale, vamos a avanzar un poquito. Bueno, más o menos, por lo menos que tengáis este tema medianamente, al menos que sepáis que existe y que hay que tener cuidado. Vamos a continuar un poquito. Vamos con los operadores. Bueno, aquí estamos de alguna manera avanzando en el camino para llegar a construir expresiones. Las expresiones, pues lo más sencillo para explicarlo son cosas que se evalúan, ¿no? Lo más sencillo para explicarlo es retraernos a las clases de matemáticas de la ESO y ahí manejábamos expresiones aritméticas. 5 más 4 por 6 dividido por, abro paréntesis, 3 más 2. Todo eso que aprendimos a evaluar porque entendíamos que había operadores, cada operador tiene una prioridad, había que aplicar los operadores con mayor prioridad antes y vamos poco a poco de aquella expresión que era muy larga con símbolos y operadores y operandos y vamos poco a poco reduciendo esa expresión hasta que terminábamos con un único valor. ¿Vale? Y eso lo hicimos durante muchos ejercicios en las matemáticas del cole
evaluando expresiones, primero lo de los paréntesis, luego... Bueno, pues aquí ocurre lo mismo, ¿eh? Podemos utilizar operadores que me da el lenguaje y podemos construir expresiones más o menos complejas. Vamos a ver que hay un repertorio de operadores bastante rico y que utilizando esos operadores montar esas fórmulas y que los scripts en un momento dado puedan evaluar esas expresiones con los valores de las variables que posiblemente estemos introduciendo en dichas expresiones y poco a poco esa expresión me da lugar a un valor que es el que posiblemente quiero mostrar en la página dinámica para que le llegue esa información al usuario, ¿no? que me la ha solicitado. Pensar que esto está muy en línea a la actividad que hace PHP. PHP está construyendo una página donde va a incrustar informaciones dinámicas calculadas en tiempo real para que el usuario pueda recibir esa información. Entonces, parece muy lógico que una manera o una parte importante de la programación en PHP sea construir esas expresiones para que cuando luego lleguen datos de entrada, ya sea vía formulario o ya sea sacado de la base de datos o el script se encargará de buscar informaciones de aquí y de allá, aplicada esa expresión, consiga calcular o consiga llegar a la información que finalmente quiere incrustar en la página y devolverla al cliente. Así que la programación de expresiones en PHP es muy importante, tenéis que manejarla bien, porque muchas partes de vuestro script va a ser simplemente escribir una expresión y colocarla en cierta parte de la página, para que cuando se ejecute el script se evalúe esa expresión, de como resultado un valor y ese valor ¡pin!, sea el que se coloque en esa parte de la página. ¿Vale? Así que importante el manejo de expresiones, por eso le estamos dedicando toda esta parte de la primera unidad. ¿Qué tipo de operadores nos encontramos? Pues de muchos tipos. Los aritméticos, muchos de ellos los conocéis. Cambio de signo, la suma, la resta, la multiplicación, división, módulo. Cuidado con el módulo, porcentaje. ¿Vale? No utilizáis mod, sino símbolo de porcentaje. Operadores de asignación. Fijaros, muchos lenguajes la asignación es una instrucción, no es tanto un operador. Aquí en PHP la asignación está igual, que nos permite asignar o almacenar el valor 5 en la variable A, es un operador. ¿Por qué? Porque devuelve un valor. No solamente tiene un efecto secundario que consiste en almacenar este valor en esta variable, sino que además retorna un valor fruto de haber realizado la operación. ¿Vale? Y retorna justo lo que se almacena, en este caso el 5. ¿Vale? O sea que si a alguien le choca, el hecho de que lo denominemos operador es porque además de realizar la asignación, esta operación devuelve un valor. Y podría utilizar ese valor pues como valor de entrada a otro operador o podría hacer cosas con ese valor. Operadores de asignación, pues algunos los conocéis, la mayoría, ¿no? más de incremento, menos de decremento, todo esto lo conocéis, ¿no? La diferencia de ponerlo a un lado o a otro de la variable es que primero se hace el incremento y luego se asigna, o bien primero se asigna y luego se hace el incremento, ¿vale? Eso es un poco, sí que normalmente lo conocéis. Este más igual también lo vamos a ver, básicamente significa si yo tengo $A más igual 5, es la forma abreviada de decir $A igual a $A más 5, ¿vale? Es lo que había antes más 5. Bueno, pues en vez de escribirlo $A igual a $A más 5, puedo escribir $A más igual 5. Vale, forma abreviada. No sé si estas formas abreviadas os suenan o no de otros lenguajes. Operadores de comparación, también muy interesantes, operadores lógicos de comparación, mayor igual, menor igual. Y aquí tenemos una cosa que también conviene conocer de PHP. Tenemos dos operadores de comparación de igualdad ligeramente distintos, el igual y el triple igual, doble igual y triple igual. ¿Qué diferencia tiene cada uno? Bueno, pues uno de ellos me compara los valores sin tener en cuenta el tipo, ¿vale? O sea que si él puede hacer una conversión de un valor a otro, pues estupendo. Imaginaros en este caso, yo tengo $X igual a 0. Con el doble igual estoy comparando el 0 con false. ¿Hay alguna conversión de 0 a booleano que me lleve a que sea false? Decimos sí, porque vimos antes que el entero 0, si lo quería pasar a booleano, efectivamente me daba false. Con lo cual, aquí false igual a false me da true.
¿vale? Me encuentra que esos dos valores son iguales. No tienen tipos iguales, porque uno es entero y otro es booleano, pero en sí los valores son intercambiables, son transformables. Uno lo puede transformar en el otro, cambiando el tipo. Entonces, este igual es un poquito más laxo, como veis. Puedo llegar a conclusiones de que es verdadero, comparaciones de valores que a priori no necesariamente, ¿no? tienen ese tipo de igualdad. Así que también tengo que tener cuidado con el igual. También me puede llevar a sorpresas. Si yo no quiero que ese tipo de conversiones implícitas se lleven a cabo cuando se hace la comparación, utilizo el triple igual. En este caso, no solamente el valor tiene que ser igual, sino que el tipo también tiene que ser igual. De tal manera que para que esto de true, $x tiene que ser false. No puede ser cero, ni cadena vacía. ¿Vale? En este caso, de aquí arriba, sí que me daría true porque hay una manera de convertir el uno en el otro. Vale, importante, ¿eh? Esto de los comparadores de igualdad, importante que lo tengáis en mente porque es un tema que va a ser importante a la hora de escribir código. Vamos a operadores lógicos, pues tengo sabéis que los valores son true o false y tengo pues, las operaciones de OR, de AND, SOR, bueno, pues las típicas, ¿no? La negación, por supuesto, ¿vale? Esto no tiene mayor problema, habéis trabajado con operadores lógicos en otros lenguajes. Bit a bit, vale, también puedo trabajar con datos en su representación a nivel de bit. Bueno, un poco, yo no creo que lo vayamos a usar demasiado porque no entramos en este tipo de programación tan de bajo nivel. Pero que sepáis que existe, ¿no? Concatenación de cadenas es un operador muy interesante, ¿eh? Es el operador punto, ¿vale? No es más, ni hay otros lenguajes que utilizan otro tipo de operadores. Aquí es el punto, ¿vale? Puedo concatenar utilizando el operador punto. También interesante. Y vienen ahora unos operadores muy interesantes que vais a poder hacer uso dentro de los códigos PHP, pero que a lo mejor no tenéis mucha familiaridad con ellos, ¿vale? Los vamos a explicar y no son complejos, pero bueno, puede que tengan algo que también os sorprenda un poquito. Operador ternario. Ternario porque tiene tres partes, ¿vale? Recibe tres expresiones. La primera es una expresión booleana y luego tiene otras dos expresiones que luego tendrá que evaluar dependiendo de lo que ocurra a la hora de evaluar esta expresión booleana. Entonces, si la condición o esta primera expresión devuelve true, va a evaluar esta expresión, va a llegar a un valor, en este caso booleano. Si es true, lo que va a devolver el operador ternario es la evaluación de la segunda expresión, esta de aquí. En este caso sería evaluar este literal, cadena, cuya evaluación es el mismo literal. ¿Vale? La evaluación de un literal es el mismo. Recordad, la evaluación de una constante es el valor que hemos definido para esa constante. Y la evaluación de una variable es el valor que tiene almacenado en la variable. ¿Vale? En este caso es un literal, se devuelve el mismo. Si la condición es falsa, devolvería la evaluación de la segunda expresión. ¿Vale? Entonces, si yo digo var_dump de lo que se ha asignado al resultado, pensar que esta asignación lo que hace primero evalúa esta expresión que tengo aquí, y como digo, la evaluación de esa expresión consiste en evaluar la condición. Si es true, devuelvo esto; si es false, devuelvo esto. Imaginaros que es falso, x no es mayor que 5, entonces devolvería esta cadena. Esta cadena es la que se almacenaría en la variable resultado. Si le hiciera un var_dump, me daría que dentro de resultado hay un valor string de tantos caracteres cuyo valor es i mayor o igual. Vale, ese sería el operador ternario. Vamos a la función de null. ¿Qué significa la función de null? Bueno, pues puedo tener un operador que me permita dar algún valor por defecto si es que esta variable tiene un valor nulo. ¿Vale? Imaginaros que $valor, yo en principio no sé si tiene valor nulo o no, por alguna razón en mi código, ¿no? Quiero blindar esta asignación, no vaya a ser que valor fuera nulo, pues le puedo poner interrogante 6. ¿Y esto cómo se evalúa? Si valor tiene valor nulo, es decir, no ha recibido todavía ninguna asignación o alguien le ha asignado el valor null, lo que va a devolver esto es el segundo valor, 6. Si valor ya tiene valor, tiene un valor normal, cualquier valor que se le haya asignado previamente en la ejecución del script, devuelve el valor de justamente lo que hay dentro de valor. ¿Vale? O sea que es como
como una especie de salvaguarda, ¿eh? Para poder asignarle a parámetro o bien lo que tenga valor o bien, si no tiene nada, un valor por defecto. Eso normalmente se utiliza con ese fin. Y vamos a la última expresión. Esta expresión match no está disponible en versiones de PHP anteriores a la 8.0, o sea que si trabajáis con versiones anteriores quizá no tengáis a vuestra disposición este tipo de expresión, pero es una especie de switch. Acordaros de la instrucción de control switch, podíais ir poniendo casos, ¿no? Case tal cosa, break, case tal cosa, break. Bueno, pues es parecido, pero es una expresión, no es una instrucción de control. Entonces se construye de esta manera, match, ponéis aquí una variable y aquí distintas cosas con las que tiene que coincidir la variable. ¿Vale? Si coincide con lo que hay en $x, pues valor igual a x, ¿no? Y luego siempre retorna justo lo que está a este lado, ¿vale? Si esto da true, si la comparación de a con x da true, devuelve esto. Si concuerda con y, devuelve esto. ¿Vale? Entonces iría mirando, pam, 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 hasta que encuentre alguna que efectivamente corresponde al valor que tengo aquí con el match. Como dice el nombre, estoy encontrándole un match. Si hace match, pues devuelvo la expresión que pongo aquí. Y aquí puedo poner cualquier cosa, ¿vale? Una expresión. Puedo poner, de nuevo, operadores con operandos, 5 la variable $x más la $y. En este caso son expresiones muy sencillas porque son simplemente literales cadena. Y podéis poner, es recomendable poner una default por si acaso no hace match con ninguna, que tenga una salida que pueda devolver algún valor si es que el match no ha conseguido encontrar ningún valor en las partes derechas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con este repertorio de operadores? Así, a grosso modo. Estos son los que, bueno, se han considerado un poquito útiles, pero hay muchos más. Hay muchos más. ¿Vale? Esto como todo, ¿no? En este último que has puesto, Sí, si entrara en una de esas opciones, sí. la cadena de caracteres o lo que está escrito pasaría a la variable de resultado. Correcto, correcto. Porque en realidad, fíjate que lo que estoy haciendo con el match es evaluando esta expresión. Esto me tiene que devolver un valor. Una expresión siempre te va a devolver un valor. Su evaluación siempre te va a devolver un valor. Y obviamente estoy en la parte derecha de un operador igual, de un operador de asignación, y la manera que tiene este operador de funcionar es voy a evaluar lo que tengo en esta parte, esta expresión, y el valor que obtenga se lo voy a almacenar en esta variable resultado. Y además voy a devolverlo. O sea que esto podría incluso ponerle igual, o sea, podría asignar el valor de esto a otra variable si quisiera, ¿no? Porque es verdad que el operador de asignación a su vez devuelve un valor. Puedo utilizarlo para almacenarlo en algún otro sitio o para utilizarlo en otra expresión, ¿no? Como operando. Puedo sumarlo a otra cosa que necesite, ¿no? No lo sueles ver, ¿no? O sea, el operador de igual no se suele ver muy metido en las expresiones utilizando ese truco de que devuelve un valor y coger ese valor para seguir operando con él. No se suele ver, porque yo creo que a nivel de código lo ensucia bastante, es difícil de entender, no sería quizá la mejor metodología porque no sería un código demasiado claro, pero esta gente que le gusta hackear y escribir las cosas muy con pocas instrucciones y demás, puede tirar de este recurso, ¿no? Pero efectivamente, lo que vamos a hacer es esta cadena, una vez que encuentra el match, devolvería la cadena y esa cadena se almacenaría en resultado. Vale, pues os decía que hay muchos operadores. Bueno, pues aquí en el enlace os encontráis todos los operadores de PHP. ¿Vale? También están clasificados por temática, aritméticos. Ves aquí, te muestra tal. Posiblemente encontraréis ejemplos, ¿vale? En esta parte de abajo del manual. Bueno, pues los vais ojeando, como os decía, más o menos. Ir poco a poco. No hace falta, por supuesto, que os aprendáis de memoria, pero sí que vengáis a esta tabla, miréis esto, mira, pues el igual, aquí está el triple igual que contaba Iván, aquí está el distinto, pues aquí también es diferente. Mira, estos dos son iguales, ¿vale? Tienen el mismo, hay dos maneras de hacerlo. Igual lo puedes hacer con exclamación igual o con el menor mayor. El mayor menor, vale. Este, mira, qué curioso, este no lo conozco yo.
Vale, este se llama nave espacial, ¿vale? Spacecraft. ¿Por qué? Pues parece un poco la nave de Star Wars, ¿no? La de los malos, la de los buenos, la de los malos. ¿Qué hace? Bueno, pues te compara dos elementos. Si este es menor que este, devuelve un valor negativo. Si este es igual a este, devuelve 0. Y si este es menor que este, si este es mayor que este, devuelve positivo. ¿Vale? Bueno, un operador curioso. No te devuelve solamente en la comparación, no te devuelve true o falso. Te da como 3 informaciones. Te dice si el primero es menor que el segundo, si el primero es igual al segundo, si el primero es mayor que el segundo. ¿Vale? Así que yo no lo había visto en ningún otro lenguaje más que en PHP. Aquí tienes el fusión de null, que habíamos... Ah, vale, muy bien. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿No? Hacer un visionado, si hay alguno que os llame la atención, leéis un poquito la descripción y si los conocéis, pues bueno, sabéis que están ahí y listo. Pues esa es la manera, sobre todo cuando estás empezando a conocer un lenguaje, ir al manual, hacer un visionado más o menos por encima, entrando en aquellas partes que te parecen más curiosas y poco a poco le vas cogiendo un poquito el truquillo a las cosas que puedes hacer con el lenguaje. ¿Vale? Orden de precedencia de los operadores. Esto es muy importante. Como decía, las expresiones... A ver, ¿dónde estoy? Otra vez, ¿no? El material. Bueno. Los operadores, claro, tú puedes conformar expresiones muy largas en las que haya muchos operadores. Como os hablaba un poco de lo que hacíamos cuando estudiamos matemáticas, sabíamos una regla, ¿no? De que iban primero paréntesis, los corchetes, tal, luego los exponentes, luego multiplicación, división, suma, resta. Teníamos en mente, había por ahí un mnemónico para conocer un poco, acordarnos de cuál era el orden. Aquí ocurre lo mismo. Los operadores no se evalúan de izquierda a derecha, necesariamente. ¿Vale? Cada operador tiene una precedencia y va adelante o detrás de otros operadores. Esta tabla os muestra esa precedencia. ¿Vale? O sea que los operadores van a ir evaluándose en este orden. Primero el exponente, luego el instance of, si es que hay alguno, luego la negación, si es que hay otro, los suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Así que si tenéis dudas de cuál es el orden que tenéis que seguir para montar vuestra expresión y que luego sea evaluada correctamente, tenéis que venir a esta tabla y aseguraros, ¿vale? Que lo estáis haciendo bien y que el orden es el correcto. Otro dato que os da esta tabla, que también conviene que conozcáis, es la asociatividad. ¿Cuál es la asociatividad? Bueno, básicamente quiere decir, si yo me encuentro 3 multiplicaciones, 3 por 4 por 5, ¿qué multiplicación hago primero? ¿No? Hay 2 operadores de multiplicación y los dos tienen la misma precedencia. ¿Cuál hago primero? Bueno, pues esta asociatividad te dice, si te encuentras en esa situación, ¿cuál vas a hacer primero? Si estás multiplicando, pues primero el de la izquierda. ¿Vale? Vas de izquierda a derecha. Estás multiplicando, pues en el orden que los vas encontrando. Sin embargo, si estás en el igual, dices, bueno, pero eso va a ocurrir con todos los operadores, ¿no? Pues no, porque los operadores estos de asignación van al revés. Si tienes algo igual a algo igual a algo, haces primero la asignación de más a la derecha y vas asignando en dirección hacia la izquierda. ¿Vale? $A igual a $B igual a 5, lo que hace es 5, primero lo mete en $B y luego ese 5 sube, lo mete en $A, ¿vale? Pero va en la dirección contraria. Vale, entonces hay que saber un poco si me encuentro en esa situación, cómo aplico los operadores. Y eso me da la asociatividad. Vale, tabla importante, ¿vale? Para que tengáis un poquito en mente. Vale, aquí tenéis un ejercicio, ¿vale? Para que probéis un poquito ese tema de precedencia. Aquí os explico un poquito cuál es la dinámica, ¿sí? Si estoy aquí, pues primero lo que hay entre paréntesis, 3 por 2. Si luego que viene, pues el exponente, pues 4. Luego que viene, pues la división. No viene la suma, la división. ¿Vale? 1,5 y finalmente la suma. Y vemos cómo voy poco a poco aplicando operadores
en el orden correcto, según la tabla de precedencia, para finalizar, llegar a un número final, que es el resultado de evaluar esta expresión. Vale, pues lo mismo podríamos hacer con estas dos expresiones, una es aritmética, otra es lógica, con un montón de negaciones y comparaciones. Aquí se mezclan una serie de operadores, bueno, pues trabajarlo un poquito y ver si os sale la solución. Que no sabéis muy bien, bueno, pues evaluarlo en PHP, construir esta expresión en PHP, evaluarla y ver si concuerda con lo que finalmente habéis llegado, al valor que habéis llegado. Si no, pues bueno, también tenéis la solución aquí en el enlace. Vale, ¿alguna preguntita hasta ahora con esto de los operadores? ¿No? ¿Continúo? Pues vamos allá. Funciones matemáticas. ¿Vale? PHP tiene también un repertorio de funciones de librería, ¿vale? Que también rápidamente tenemos que empezar a incorporar en nuestro código, porque nos va a sacar de muchos problemas, porque muchos de los cálculos y cosas que tengamos que hacer con los datos, pues o requieren funciones matemáticas o funciones de cadena, ¿sí? Entonces, aquí se os explica más o menos las funciones más comunes, el round, el floor, el cell. Bueno, esto es mirarlas, ir al manual, o, ¿sabes? Quizá pasarlas una a una sería algo, yo creo, sabéis más o menos ir al manual, sabéis leer las descripciones, sabéis ver los ejemplos. Yo creo que esto es trabajo que vosotros podéis llevar a cabo. Si tenéis cualquier duda con cualquier función que os encontréis cuando estéis más o menos trabajándolas, las enviáis al foro y os las intento explicar desde el foro. ¿Vale? Number format es interesante porque también me permite pasar de un número a su expresión en forma de cadena con bastante flexibilidad. Puedo meter puntitos en los separadores decimales, puedo meter también cuál es el separador de los miles, ¿vale? Puedo escribir, finalmente, como veis aquí abajo, aquí hay varios ejemplos del number format, pues tienes este número, tal como viene con la parte entera, punto, y la parte decimal, y aquí le estoy diciendo, en principio, que quiero 2 decimales nada más. Me monta la cadena haciéndome un round de los decimales, pero haciéndome un truncado o una operación en la que 3, 4, 5, 4, 4, bueno, lo convierte a 3, 5. ¿Vale? Un redondeo, perdón, no me salía un redondeo. Vale, aquí le cambio lo que son los miles y la coma decimal y me sale este numerito que es como más legible, ¿no? 123.222,343. Vale. Y aquí os pongo ejemplitos también de la aplicación de esas funciones. Vale, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? De la misma manera que hicimos el ejercicio de la conversión, vamos a trabajar un poquito las funciones matemáticas. Vamos a darnos nada, bueno, otros 10 minutitos, ¿vale? Volvemos otra vez al aula virtual. Volvemos al aula virtual, volvemos, voy a entrar aquí en otra, no, al foro didáctico. Perfecto, habéis entrado aquí, perfecto. Y vamos a ver las funciones matemáticas, ¿vale? Tenéis básicamente también un repertorio de aplicación de funciones matemáticas y lo que quiero es que, a ver cuántas os da tiempo, que podáis dar la respuesta de a qué corresponde la aplicación de esta función matemática a este valor. ¿Vale? ¿Más o menos? Os pongo un timer y nos damos 10 minutitos. Vamos a poner 10 minutitos. Vale. Ahí estamos. Vale, ahora hay algunas de las que no están en el temario, ¿vale? Que tenéis que ir directamente al manual. Nada, la ponéis en Google, tacatá, PHP, y seguro que os lleva a la entrada que describe esa función en PHP. Si alguien acaba porque acabe pronto, que me diga y aligeramos un poquito. Yo creo que, bueno, 10 minutitos está bien.
Venga, 2 minutitos más y lo vemos. Vale, pues vamos a ponernos ahí. A ver, voy a mostraros la solución y veréis que, bueno, en principio, yo creo que las funciones matemáticas son bastante también intuitivas, bastante asequibles. Vamos con el round. Es la función de redondeo, ¿vale? A partir de 0,5 ya nos redondea al entero superior. Menos 4,6 también nos redondea, en este caso, al número más cercano, al entero más cercano, que es menos 5, ¿vale? Pues, como digo, round siempre te lleva al entero, en este caso al decimal más cercano. Menos 4,6, pues menos 5. Fijaros que te devuelve un float, aunque sea un valor entero, pero te devuelve un valor de tipo float. Con esto puedo hacer potencias, 2 a la 4, 16. Indiff es una función muy interesante, nos da el resultado de una división entera. ¿Vale? De tal manera que 5 dividido entre 2 nos da el cociente entero, que en este caso es 2. Exp es una función que no vais a tener que utilizar posiblemente demasiado, pero básicamente te eleva el número e al exponente que tú le digas aquí. Este sería el número e. Decbin lo que hace es hacerme una conversión de decimal a binario. Esto es interesante. Quizá en un momento dado queremos manejar representación binaria, pues podemos hacer la transformación de decimal a binario. Ceil viene de ceiling, de techo, y me va a llevar, me va a devolver el entero inmediatamente superior, ¿vale? 0,4, 0, superior sería el 1. Fíjate que aquí en menos 5,1 el valor superior es menos 5, no es menos 6, ese sería el inferior. En este caso, como estamos buscando el valor superior, pues me da menos 5. Max de una serie de números, pues me da el valor máximo de esos números. mtrran también, muy interesante, ¿vale? Me da un valor aleatorio. También lo vamos a tener que posiblemente incorporar en nuestro código por algún ejercicio que requiera valores aleatorios. ¿Vale? Puedo ponerle también unos valores, un rango aleatorio de tal número a tal número. ¿Vale? En este caso no le he puesto ningún parámetro, pues me da un entero aleatorio. El valor de pi, ¿vale? Matemática también, si necesito hacer alguna operación geométrica con el valor de pi. Valor raíz cuadrada de 9 y este que es el contrario al ceiling, el floor, me da el valor entero, en este caso sí que me da un valor decimal, pero el valor entero inferior, ¿vale? Al número que le doy. O sea, 5,8 sería el 5, de menos 5,9, el valor inferior es menos 6. ¿Vale? Más o menos. ¿Alguna duda con estos ejercicios? No, más o menos lo que nos esperábamos. Vamos a
vamos a trabajar de nuevo el tema de las funciones de librería, pero en este caso con funciones de cadenas. Que aquí tenemos también un repertorio enorme. Recordad que todas estas funciones también me ayudan a generar o a trabajar expresiones. Puedo incorporar todas estas funciones, las puedo incorporar en mis expresiones. De tal manera que puedo hacer cosas bastante complejas aplicando este tipo de funciones, utilizando los valores que me devuelven en mis operadores. Puedo darle bastante potencia a este mecanismo de construir expresiones con operadores y con funciones de librería. Vale, entonces, bueno, aquí se os presentan de nuevo las que podemos considerar más útiles o más frecuentes, pero que sepáis que efectivamente existen muchas más. Podéis venir aquí al manual a ver las funciones matemáticas y las de cadena. Vale, podéis verlas un poquito más en detalle. Y vamos a hacer otro pequeño ejercicio, a ver qué tal se os da este. Es la misma idea, pero en este caso vamos a trabajar con funciones de cadena, ¿vale? Entonces, tenéis esta otra entrada en el foro didáctico de funciones de cadena, ¿vale? Aquí abajo. Y aquí de nuevo tenéis una serie de ejemplos en las que se aplica cierta función de cadena a unos valores de entrada. Esto a lo mejor es un poquito más, quizá, no sé, un poquito más complicado, quizá, no lo sé. Hacer lo que os dé tiempo, ¿vale? Tampoco os agobiéis mucho. Son bastantes, vamos a poner el timer 10 minutos, lo que os dé tiempo. Si no, pues yo colgaré las soluciones para que podáis completar el ejercicio teniendo la referencia de las soluciones que se dan. Vale, pues venga, os pongo el timer. A ver qué tal se os da este. Minutos. Vamos ahí.
2 minutitos. Muy bien, pues ya estamos aquí. Vamos a ver las soluciones de la aplicación de estas funciones. A ver, algunas seguramente que os ha resultado un poquito más complicada, sobre todo tampoco hay mucho tiempo para hacerlas, pero bueno, todas más o menos yo creo que en el manual están bastante bien explicadas con ejemplos y con tiempo sí que seguro que las podéis averiguar. De todas maneras, un truco para todo esto es simplemente ponerlo en un programa PHP, meterlo en código, hacer bar dump de esta invocación y ver cuál es el resultado, ¿eh? O sea que si queréis vosotros incluso jugar con estas funciones y ver los resultados, simplemente metéis este código en un proyecto PHP, en un script, ponéis bar dump antes de la ejecución, o sea, antes de la invocación, y vais a ver, porque esto va a devolver el valor y el bar dump te lo va a mostrar en pantalla. Vale, vamos a ver, el chunk split básicamente lo que hace es, te separa la cadena metiéndole un separador. A partir de un elemento va separando cada uno de los, en este caso, separamos cada carácter uno a uno y metemos el separador punto. Vale, CHR lo que te devuelve es el valor, esto va a ser en la codificación ASCII, pues a qué carácter corresponde este valor ASCII. ¿Vale? El entero 52 pues corresponde al dígito 4, al carácter 4 dentro de la tabla de ASCII. CountCharts es una función un poquito más complicada, una función que yo creo que es un diseño ya no del todo adecuado, porque dependiendo del modo que le pases como parámetro, el número que le pases aquí en el segundo parámetro, él va a hacer una cosa u otra y son cosas bastante distintas unas de otras. Puede decirte con qué frecuencia aparece cada uno de los caracteres, puede decirte con qué frecuencia, si la frecuencia es 0 aparece y si no, no. O sea, hay variaciones. Y el número 3 básicamente es darte todos los caracteres distintos que aparecen en la cadena. Entonces empieza con la exclamación, luego las mayúsculas HW y aquellos que se repiten obviamente no aparecen, ¿no? Simplemente te pone el carácter que aparece, aunque aparezca varias veces, aquí solo te aparece una. Y ordenados en orden alfabético. ¿No? Es HW en las mayúsculas y luego de L o R en orden alfabético. Vale, explode es una función que ya incorpora algo que todavía no hemos visto, que son los arrays, pero lo que hace es te rompe esta cadena, que puede tener muchas palabras, te la rompe y te genera un array metiendo cada palabra en una posición. ¿vale? Un array también, yo creo que es un concepto que posiblemente ya entendéis y que ya conocéis de lenguajes de programación anterior, pero básicamente es una estructura compuesta de datos en las que puedo meter más de un valor.
Entonces, utilizaría índices para poder introducir los valores en distintas casillas, digamos, de la estructura de array. Y en la primera metería hello, que es la primera palabra, luego el world, luego it's, beautiful day, ¿vale? HTML Special Charts lo que hace es, si detecta que hay elementos de HTML, aquí aunque aparezca esto en bold, en realidad están las etiquetas de B y B de cerrar, ¿vale? La etiqueta B que me permite remarcar en negrita un elemento HTML y no se ve porque obviamente lo estoy interpretando con el navegador, pero hay cierto HTML aquí dentro de esta cadena. Lo que me hace el HTML Specials, os lo voy a mostrar para que lo veáis. Vamos a ver el código fuente de la página. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos aquí. ¿Veis cómo aquí hay la cadena B, la etiqueta B y la etiqueta B? HTML, ¿vale? Entonces HTML Specials lo que hace es reemplaza estas etiquetas para que no sean interpretadas como HTML y me las sustituye por estas entidades HTML. Si estáis HTML, posiblemente conozcáis estas entidades que lo que hacen es interpretarse como menor y mayor, pero no permite encontrarme con la etiqueta B y que pueda ser interpretada como HTML. Esto es muy interesante en PHP porque es una medida de seguridad, ¿vale? Porque si yo quiero poner en la página dinámica cosas que me llegan del formulario, si alguien introduce en el formulario como su nombre, mete etiquetas HTML y yo cojo esa cadena y directamente la incluyo en la página dinámica que estoy creando, eso va a tener un efecto, cuando se cargue en el navegador, va a tener un efecto que ese navegador va a interpretar ese HTML. Y puede que tenga un efecto que yo no persigo, porque básicamente es un hackeo que me ha hecho el usuario, en vez de meter el formulario, meter su nombre, me ha metido caracteres que pueden ser interpretados como etiquetas HTML. Entonces, una parte de la seguridad y del saneamiento que tengo que hacer a esos elementos de entrada que me llegan de formulario es hacer este tipo de sustituciones, para que esto ya no sea considerado como una etiqueta B, sino como un menor, la letra B y un mayor, ¿vale? Que es lo que aparece aquí. Entonces se muestra, obviamente se muestra en pantalla como un menor B mayor, pero no se aplica la etiqueta B a lo que hay dentro de la etiqueta, ¿vale? Si lo vemos, ¿veis? Aquí vemos que existe, me está mostrando el menor B mayor, pero no me está mostrando este texto en negrita como aparece aquí. ¿Vale? Porque aquí sí que lo estoy interpretando como HTML. Vale, interesante esa, la verdad. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que si no, efectivamente te pueden hacer ciertos hackeos y te pueden meter HTML en sus textos y en sus parámetros de entrada y tú simplemente coges, lo quieres copiar en la página y eso obviamente puede generar luego efectos en la página que generas que no sean los que tú deseas, ¿no? Pues sí que tiene su cosilla. Vale, vamos al Letrim. El Letrim lo que hace es, básicamente me hace algún tipo de cortado por la izquierda. Hay un R-trim también, la L es de left, hay un R-trim de right. Pues me está quitando una palabra de la izquierda, ¿vale? Me devuelve la palabra de la derecha. Or me da el valor ASCII de la primera letra de la cadena que yo le paso, ¿vale? En este caso el 104. str repeat me repite la cadena tantas veces como le digo, entonces me escribe 13 veces wow. str replace me reemplaza parte de la cadena, digo, quiero que me cambies world y me pongas Peter en esta cadena. Todos los world que encuentres aquí me los cambies por Peter. Entonces, finalmente, esto me genera hello Peter. De world me incorpora la cadena Peter. str split también muy interesante, de nuevo, un array, pero en este caso no me lo separa en palabras, utilizando el separador del espacio en blanco, sino que directamente me coge cada una de las letras y me las mete en el array. También muy interesante, una función muy útil. str word count me dice cuántas palabras hay en la cadena que yo le paso. str cmp sirve para comparar cadenas. Me va a devolver, si os acordáis, ese operador del spacecraft que decía, bueno, pues si el primero es menor que el segundo, me devuelve un valor negativo. Si son iguales, un 0. Y si el primero es mayor que el segundo, positivo. Bueno, pues ese es el mismo output que me da esta función, ¿vale? No me da verdadero o falso, sino que me da ese tipo de código con numeraciones positivas, negativas o 0, dependiendo del resultado de la comparación. Puedo comparar también cadenas con el igual igual o con el igual igual igual, ¿vale?
también existe, pero ese me devolvería verdadero o falso. Si queréis compararlas, esta es la función hecha ad hoc para comparar cadenas, con lo cual lo recomendable, esto es un poquito más rápida, bueno, lo recomendable es hacerlo con esta función. strpost me dice en qué posición está esta cadena dentro de esta, ¿vale? Está en la 7, ¿vale? Empiezo desde la 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 7 es esta P, ¿vale? Que es justamente donde se encuentra esta primera PHP. Hay otra función con una R aquí de reverse, strpost, que lo que te busca es la última ocurrencia de PHP, ¿vale? En este caso, esta función me va buscando desde el principio hasta que encuentra la primera. Habría una manera de ir buscando desde el final hasta que encuentre la primera. El reverse, strreverse, lo que hace es me da la vuelta a la cadena, ¿vale? Cambia el orden, ¿eh? Hello world me hace el simétrico, digamos, hello world. Me la pone al revés. strspn lo que me dice es, con estos caracteres, ¿qué cadena puedes conformar? La H vemos que está aquí, ¿vale? La E también, la L también, LO, listo, y este espacio en blanco ya no está, ¿vale? Entonces, básicamente me conforma o me dice qué longitud de cadena puedo construir a partir de los caracteres que yo le doy en la segunda, como segundo parámetro, ¿vale? Sí, no sé, es una función curiosa, yo la verdad es que no recuerdo haberlo utilizado nunca, pero puede tener su gracia también para hacer comprobaciones, ¿no? Tú aquí pones una serie de caracteres que tienen que estar obligatoriamente en la cadena y puedes comprobar si efectivamente hay alguna que no esté. Si comparas la longitud de la cadena con la longitud que te da esta función, puedes ver si efectivamente hay algún carácter en esta cadena que no has encontrado dentro de este repertorio de caracteres que son los que obligatoriamente tienen que estar formados, ¿no? Pienso que a lo mejor puede ir por ahí los tiros. Puedo convertir cosas a mayúsculas, puedo buscar substrings, ¿eh? ¿Dónde está Word? Pues bueno, está en principio lo que hace, más que buscar, lo que hace es construir substrings, ¿vale? Es decir, le estás diciendo que quieres el substring que empieza en la posición 6 y va hasta el final. Le podría dar otro parámetro aquí de hasta dónde, qué longitud quiero. Perdón. Es decir, le quiero que empieces en el 6 y quiero un substring de 3 caracteres de longitud, ¿vale? Podría darle ese segundo parámetro. En este caso, como no se lo doy, él va a coger y dice a partir del 6, pues hasta el final, ¿vale? Que ya es Word. Y esta es muy útil, ¿eh? Todos sabemos que calcular la longitud de una cadena me viene muy bien en muchas situaciones, pues me da la longitud de la cadena, ¿vale? En este caso 5 caracteres. Vale, pues muy bien, pues ya tenemos más o menos, con las funciones que vienen en el temario, más estas funciones que hemos incorporado aquí en los ejercicios, ya tenemos más o menos cubiertas las funciones de cadena. Vamos al último apartado, ¿vale? Y aquí, ¿de qué se trata? Bueno, pues se trata de ejercitar un poquito ya todo el proceso de evaluación de una expresión. Vemos que aquí ya tenemos mezclados, operadores, operandos, ¿vale? Y queremos un poco, pues, ejercitar esa posibilidad de montar expresiones más o menos complejas. Pensar que esa sección 9 de la tarea va un poco en esa línea de que podáis escribir una expresión un poquito más compleja que te devuelva la edad en años de una persona, conociendo los datos de la fecha de nacimiento y la fecha actual, va un poco en esa línea, que podáis conformar este tipo de expresiones para que evaluada esa expresión, y dependiendo de los datos que estén en las variables de día, mes y año, de las dos fechas, pues te proporcione ese valor de edad. Bueno, aquí tienes un ejemplito, pues aquí la evaluación de una expresión bastante sencilla que tiene operadores aritméticos y operadores de comparación, ¿vale? Pues vais un poquito, la examináis, veis qué tipo de información puede retornar y revisáis un poquito, si queréis la ejecutáis, al menos revisáis que efectivamente concuerde con lo que vosotros mentalmente podéis ir evaluando. Este es un ejemplo de cómo está definida la asociatividad en el operador de asignación. Y os decía, aquí lo que vamos a hacer es primero ir de aquí hacia allá. No como ocurre con otros operadores normalmente, que empiezas operando o evaluando según vas encontrando, aquí al revés, ¿no? Primero haría esta asignación, luego esta asignación, luego esta asignación, con el efecto de que las tres variables han recibido y
almacenan en ese momento el entero 10. Vale, vemos un poco cómo evaluar el operador ternario. Aquí de nuevo, esto lo vimos un poquito en el ejemplo anterior cuando presentamos el operador, echarle un vistacillo. Hay una cosa interesante sobre los operadores AND y OR, y es que tienen un comportamiento de cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Bueno, si tú tienes un AND y ya tienes un valor falso, PHP no pasa a evaluar el segundo operando, ¿vale? Obviamente porque si ya el primer operando es falso, sabes que este AND va a devolver falso. Así que fijaros en este ejemplo, se le pone una división por 0, que esto normalmente generaría un error si es que se intenta evaluar, pero como AND tiene ese comportamiento de cortocircuitar la evaluación del segundo operando si ya el primero es falso, vemos que no genera ningún error, te devuelve falso y se queda tan tranquilo, obviamente, porque no ha entrado ni a mirar qué había aquí. ¿Vale? No es necesario porque sabe que si ya el primer operando es falso y está haciendo un ilógico, esta operación lógica o este operador le va a devolver falso. Lo mismo ocurre con OR, si se encuentra el primero true, ya no entra a evaluar el segundo. ¿ya? En principio devuelve true porque es independiente de esa evaluación del segundo operador. Y este ejemplo sí que da el error porque, bueno, está la división por 0 está en el primer operando, necesita ir operando el OR, necesita saber qué valor tienen los operandos y cuando se pone a evaluar este se da cuenta que es una división por 0 y te devolvería un error. Vale, un ejemplo de match también para que puedas ver un poquito una situación en la que match nos puede venir bien, en la que estamos transformando una nota numérica en una nota con cadena o de texto, en la que convertimos el 1 y 2 sería muy deficiente, 3, 4 insuficiente, ver un poquito cómo funciona esto. Vale, esto lo ejecutáis, cambiáis los valores de nota para ver que efectivamente, dependiendo del valor que yo ponga en esta variable, pues lo que se va a poner en pantalla, lo que bardump va a mostrar en pantalla es el resultado de evaluar este match y pues será alguna de estas cadenas. Vale, pues yo creo que más o menos estamos acercando ya al final de la tutoría. Aquí tenéis algún ejercicio resuelto también para que lo trabajéis. Vale, este, de hecho es parecido al que tenéis ahí arriba. Trabajéis un poquito estos ejercicios, tenéis las soluciones y finalmente, ya para rematar, os voy a dejar planteado un ejercicio en el aula virtual pues de las mismas características de los que hemos hecho ya, ¿vale? Este ya lo hacéis por vuestra cuenta. Yo voy a colgar las soluciones de todas maneras, pero sabéis que para ver las soluciones tenéis que entregar vuestra solución, ¿vale? No os preocupéis, esto ni se evalúa ni se revisa, simplemente conviene que vosotros hagáis el ejercicio y luego ya recibáis tanto la solución mía como podáis ver las soluciones de los compis. Pero no os preocupéis, os animo a que lo hagáis, ¿vale? Y este ejercicio es evaluación de expresiones, ¿vale? Lo tenéis aquí. También son unas cuantas, como veis, ya son expresiones un poquito más complejas que incorporan operadores, tenéis que buscar el orden, aquí hay un operador ternario, una fusión de null, ¿vale? Juguéis un poquito con estos operadores. Atención a este, lo comentamos en la siguiente tutoría. Este AND y este AND. Hay dos maneras de trabajar el AND lógico y cada uno tiene una precedencia distinta, ¿vale? O sea que cuidado con este, quizá... bueno, tengo que revisar. Ahora que lo pienso, tengo que revisar este ejercicio. Pero bueno, os animo a que lo hagáis. Perdona, una Sí. preguntilla. Sí. Van como por bloques, ¿no? O sea, a ver, la primera expresión, la segunda, la tercera, se responden en la cuarta. Ah, bien, correcto, sí. Correcto. En realidad lo que tienes es, he definido al principio varias variables, ¿vale? O sea que A, B, C y texto, esta ya en realidad es una expresión que tienes que saber qué valor tiene. Pero A, B, C y texto son variables que tienen valores. Y luego las utilizo, esas variables las utilizo luego en las expresiones. O sea que esta asignación y esta, si quieren no hace falta que
que pongas lo que produce. Son asignaciones y van a producir pues justo lo que se está asignando, el 5, el 10, el 15, el mundo, eso no es muy interesante, ¿vale? O sea que puedes empezar a partir, esta primera que se me ha colado aquí, en realidad texto, voy a editarlo luego para que se vea más claro. Este texto viene aquí arriba y a partir de texto, ya el resto, ya si me pones, pues esto, la evaluación de esta expresión va a devolver tal valor. Es verdad que como tiene estas variables, tendrás que contar con los valores que están almacenados en estas variables. Vale, vale. Vale, perfecto. Pues os dejo eso como tarea y en principio cerramos la tutoría. Ya con esto cerramos la unidad 1 y nos ponemos ya manos a la obra la semana que viene con la unidad 2, que es una unidad bastante densa, bastante importante, en la que efectivamente ya vamos a poder tocar bastante código y hacer programitas ya un poquito más serios. ¿Vale? Así que espero que de momento esto de PHP os esté resultando medianamente entretenido y que os vaya enganchando un poquito para dedicarle tiempo y practicar con ello. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? No. No, revisa todo un poco que hay... Que ya empieza a haber lío, ¿verdad? Vale, pues nada, pues ánimo con ello, ánimo con ello. Venga, pues hasta la semana que viene. Venga, gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.